Sombras en el Senado, la caída de Julio César. En las calles empedradas de Roma, donde el eco de los carros de guerra aún resonaba en las murallas antiguas, un hombre caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Julio César, el conquistador invencible, el dictador perpetuo, avanzaba hacia el Senado aquella mañana de los idus de marzo del año 44 a.C. El sol de primavera se filtraba a través de las columnas del foro, tiñendo de oro las togas blancas de los senadores que se congregaban en secreto. César, con su corona de laurel ocultando la calvicie que tanto le avergonzaba, no sospechaba que las sombras de la traición se cernían sobre él como nubes antes de una tormenta. Nacido en una familia patricia venida a menos, Cayo Julio César había escalado los peldaños del poder con una ambición que devoraba montañas. De joven, huyó de la proscripción de Sila, el dictador sanguinario que purgó Roma de sus enemigos. César se refugió en las islas del Egeo, donde piratas lo capturaron y exigieron un rescate. En lugar de temblar, les prometió que, una vez libre, los crucificaría a todos. Y así lo hizo, demostrando que su palabra era tan afilada como su espada. Regresó a Roma, escaló el cursus honorum, cuestor, edil, pretor, cónsul. Pero su verdadero genio brilló en las Galias, aquellas tierras salvajes al norte, pobladas por tribus feroces que adoraban a dioses druidas en bosques oscuros. Allí, en las brumosas orillas del Rin y el Sena, César forjó su leyenda. Sus legiones, endurecidas por el frío y el hambre, cruzaron ríos embravecidos y arrasaron aldeas fortificadas. Vercingétorix, el rey galo de cabellos rubios y ojos fieros, unió a las tribus en una rebelión desesperada. En Alesia, César construyó una doble muralla, una para sitiar la ciudad, otra para repeler a los refuerzos galos. Cientos de miles murieron en aquella carnicería. Vercingétorix, derrotado, se rindió arrojando sus armas a los pies de César, quien lo arrastró encadenado por las calles de Roma en su triunfo. Las conquistas trajeron oro, esclavos y gloria. Veni vidi vici, proclamó César tras aplastar a Farnaces en el Ponto, palabras que se grabaron en el mármol de la historia. Pero Roma no era solo conquistas, era un nido de víboras. Pompeyo el Grande, su antiguo aliado y yerno, se convirtió en rival cuando la ambición los separó. Craso, el rico, completaba el triunvirato, pero su muerte en Partia dejó a César y Pompeyo solos en el tablero. César cruzó el Rubicón con sus legiones, un acto de traición que desató la guerra civil. Alea iacta est, murmuró al vadear el río, sellando el destino de la república. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue decapitado por orden de Ptolomeo, un rey niño manipulador. César, al llegar a Alejandría, encontró no solo la cabeza de su enemigo, sino a Cleopatra, la reina serpiente, envuelta en una alfombra como un regalo divino. Cleopatra, con sus ojos pintados de col y su inteligencia afilada como una daga, sedujo a César, no solo con su belleza, sino con su astucia. Juntos, navegaron por el Nilo en barcazas doradas, mientras Roma hervía de rumores. Ella le dio un hijo, Cesarión, y soñaron con un imperio que uniera Oriente y Occidente. Pero César regresó a Roma, donde el Senado le otorgó honores divinos, dictador vitalicio, mes propio en el calendario, estatuas en los templos. Los senadores se inclinaban ante él como ante un rey, algo que la República aborrecía. Marco Junio Bruto, descendiente del legendario Bruto que expulsó a los reyes tarquinos, veía en César un tirano. Casio, envidioso y astuto, tejía la conspiración en las sombras de las termas y los banquetes. La noche antes de los idus, César cenó con amigos. Lepido, su maestro de caballería, bromeó sobre la mejor muerte. Rápida e inesperada, respondió César, ignorando las advertencias. Su esposa Calpurnia soñó con su estatua sangrando como una fuente, y le suplicó que no fuera al Senado. Un augur, Espurina, le advirtió: cuídate de los idus de marzo. Pero César, escéptico de los presagios, desoyó las voces. ¿Acaso los idus no han pasado ya?, dijo riendo. Pues era mediodía. Avanzó hacia el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía temporalmente. Artemidoro, un griego leal, le tendió un pergamino con los nombres de los conspiradores. César lo guardó sin leerlo, prometiendo verlo después.
Dentro del salón, rodeado de columnas marmóreas y bustos de héroes pasados, los senadores se arremolinaron. Tilio Cimber se acercó, suplicando por el regreso de su hermano exiliado. César lo rechazó con un gesto impaciente. Ese fue la señal. Los dagas surgieron de las togas. Casio, Bruto, Décimo y otros 20. César se defendió con su stylus, hiriendo a uno en el brazo. «Ista quidem vis est», exclamó, reconociendo la violencia. Cuando vio a Bruto, su ahijado, su posible hijo ilegítimo, alzando la daga, su rostro se demudó. «¿Tú también, Bruto?», murmuró en griego. «Kai su, Tecnon». Cubriéndose la cabeza con la toga, cayó al pie de la estatua de Pompeyo, acribillado con 23 puñaladas. Solo una fue mortal, pero la traición lo mató antes. La sangre de César salpicó el suelo, tiñendo de rojo el mármol blanco. Los conspiradores, eufóricos, gritaron «¡Libertad!» y alzaron sus dagas ensangrentadas. Esperaban ovaciones, pero el foro se llenó de silencio aterrorizado. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, huyó disfrazado de esclavo. Bruto y Casio subieron al Capitolio, proclamando la restauración de la República. Pero el pueblo, que amaba a César por sus reformas, tierras para veteranos, calendarios reformados, deudas aliviadas, no lo siguió. Antonio, en el funeral, mostró la toga ensangrentada de César, señalando cada herida. Aquí golpeó el noble Bruto, aquí el envidioso Casio. La multitud enloqueció, incendiando las casas de los conspiradores. Octavio, el joven sobrino de César, regresó de Apolonia para reclamar su herencia. Adoptado como Augusto, formó el segundo triunvirato con Antonio y Lepido. Proscribieron a los asesinos, persiguiéndolos hasta Filipos, donde Bruto y Casio se suicidaron. Bruto, al clavarse la espada, susurró: «¡Maldita virtud!». La república murió con César. El imperio nació de sus cenizas. Cleopatra sedujo a Antonio, pero en Actium, Octavio los derrotó. Ella, mordida por un áspid, se unió a César en la eternidad. Roma, transformada, se expandió bajo Augusto, pero el eco de aquellas dagas resonó por siglos, recordando que el poder es frágil como un sueño. Años después, en las ruinas del foro, viajeros contemplaban la estatua de Pompeyo, aún manchada por la sangre legendaria. César, divinizado, velaba desde las estrellas, su legado grabado en leyes, calendarios y conquistas. Pero en las sombras del Senado, el fantasma de la traición advertía: incluso los dioses pueden caer.